sabemos que este domingo 9 de marzo ya se van a realizar las elecciones primarias y el Grupo BTV justamente continúa con su política de apertura para que usted conozca en estos momentos las propuestas y el pensamiento de cada uno de los precandidatos a la presidencia de la República, los que aspiran a ocupar ese cargo este 9 de marzo. Hoy tenemos aquí como invitado a Russell Tomé, todos lo conocemos, un abogado y actual vicepresidente del Congreso Nacional. Él pues es el fundador del movimiento Morena, es Movimiento Revolucionario Nacional que aglutina al sector rebelde de Libre, así se autodenominan ellos, porque ellos sí mantienen una política, pero sí hay ciertos aspectos que ellos se desmarcan de la política actual del gobierno. Él, dentro de su plan de gobierno, plantea 7 ejes que los vamos a conocer en diferentes áreas. 7 ejes que él ya tiene su propuesta. Su primera decisión, dice, de ser el presidente de la República sería restablecer el tratado de extradición con los Estados Unidos. Vea usted, una posición diferente a la que mantiene la otra precandidata de este partido, Libertad y Refundación. Pero ¿por qué Russell Tomé considera que su lucha en estas elecciones primarias en Libre es como la lucha bíblica de David contra Goliat? ¿Qué le inspira realmente a ser el rebelde dentro del partido Libertad y Refundación? ¿Tiene buena o mala relación con el coordinador general? Son muchas preguntas y obviamente vamos a hablar sobre su propuesta. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Sabemos que están en la recta final y que cada minuto cuenta. Hay mucha actividad política. Buenos días, muchas gracias, Emma, por la invitación. A BTV también por estas aperturas. Yo siempre le he manifestado a la militancia de mi amado partido y al pueblo hondureño en general que uno debe concurrir a los medios de comunicación donde hay un criterio imparcial, donde le permiten presentar y exponer su posicionamiento, pero no puede llegar uno a un espacio donde ya tienen un sesgo o ya tienen una posición, ya no tiene ninguna razón de ser. Por eso estoy aquí en BTV, porque aquí ha habido una visión de escucharnos a todos los precandidatos. Yo soy precandidato a la presidencia por Morena, Movimiento Renovación Nuevas Alternativas. Hoy presentamos ante ustedes, los medios de comunicación BTV, las bases para un plan de gobierno de Morena Libre. Estas bases recogen 7 ejes transversales en los que sustento yo este proceso político. Nosotros conocemos los problemas estructurales del país, sabemos muy bien que Honduras tiene desde hace muchos años una situación donde los jóvenes nos reclaman a nosotros las oportunidades para empleo, que es el primer eje de economía y generación de empleo. Y por eso estoy visitando, como lo muestran en las imágenes, vamos de casa en casa, vamos a ese proceso. Esa última es la llegada que tuvimos el día de ayer con el candidato alcalde en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, Ariel Murcia, a quien envío un saludo y lo felicito por la tremenda caravana organizada el día de ayer y la reunión que tuvimos en ese próspero municipio. Antes de iniciar justamente con la propuesta, quiero hacerle algunas preguntas ya, como dicen, de ambiente, por el hecho de que sabemos que Libre está en el poder, pero que existe también cierta inconformidad en muchas bases de Libre. ¿Es cierto esto, abogado? Usted que ha andado sí, y que se ha autodenominado pues como el rebelde dentro del movimiento Libertad y Refundación, sí, ¿qué tan grave es o qué tanto resentimiento mantienen las bases del Partido Libertad y Refundación? Porque hay que decirlo, con el gabinete de Xiomara Castro, porque no es con ella ni con la coordinación porque han estado activos, pero sí con el gabinete de Xiomara Castro. Sí, hay mucho malestar, mucho resentimiento, porque en algunos lugares aplicaron aquella frase perversa que nosotros la queremos enterrar, que dice que se trabaja con unos y se gobierna con otros. Entonces mucha base de Libre siente que fueron desplazados por los mapaches, siente que no fueron tomados en cuenta. ¿Hay muchos mapaches dentro de Libre? Hay muchos mapaches en los gabinetes, muchos mapaches en los ministros, hay ministros gobernando con cachurecos,
hay ministros que sus principales asesores, sus principales directores son cachurecos. Bueno, yo le mostré y le mandé a la presidenta Xiomara el caso de Hondutel, todos los principales cargos por los cachurecos, los que ha nombrado. Y eso ha generado un rechazo, un descontento. Y estos funcionarios que llegaron ahí, muchos de ellos sin ningún mérito, llegaron por coyunturas a estar en esas posiciones, se les olvidó cómo construimos este partido. Este servidor que les habla es de los fundadores de la resistencia del Frente Nacional, después del Partido Libre, y 12 años trabajamos incansablemente para lograr el primer triunfo, el primer gobierno del Partido Libre, y ahora estamos, como bien lo dice nuestro movimiento Morena, Renovación Nuevas Alternativas, somos rebeldes, somos libres, así hemos sido, nacimos en las calles, nacimos escuchando al pueblo, por eso de casa en casa es la mejor forma, porque ahí se escucha el malestar, ahí se escucha de primera voz los anhelos, las frustraciones, pero también la esperanza del pueblo. Y aquí también hay una cosa que quiero compartir, que sí hay una visión de la ciudadanía de que se pueden hacer las cosas porque logramos el triunfo. Libre, cuando iniciábamos la gente decía, Racel está loco, anda en una resistencia, no es ni partido. Hoy ya somos un partido. Y hay que reconocer también, a usted minimizaron sus aspiraciones desde un inicio. Sí, porque la costumbre aquí ha sido que los candidatos nacen apadrinados, por eso nuestra visión desde Morena decimos, nosotros no nacimos ni en los pasillos de Casa Presidencial, ni en las embajadas, Estados Unidos y otras embajadas, ni en los despachos de los bancos, que es donde nacen normalmente las candidaturas en Honduras. Nosotros nacemos en las bases, ahí abajo, y estamos construyendo desde abajo, y no paramos, y no hay para nosotros cansancio. Este último recorrido ha sido tan importante, yo quiero transmitir a través de BTV y a través del programa con Emma Calderón, a quien aprecio muchísimo su invitación, que cuando uno hace el recorrido por Honduras y ve realmente la riqueza que tenemos como nación, el pueblo, al mirar sus anhelos y al mirar esas interpretaciones, también mirar cómo estamos impulsando jóvenes, nuevos liderazgos. Estuve en Santa Bárbara, por ejemplo, envié un saludo a la cabecera departamental, a Edgardo Toro, un joven que nació con nosotros y que ahora está de alcalde en Santa Bárbara, su primer periodo, y es muy querido, muy acompañado, muy respaldado, con una visión urbanística, mejorando la ciudad, organizando las comunidades, y es uno de los candidatos que yo lo estoy poniendo de referente y de modelo para los demás jóvenes que llevamos de candidatos a alcaldes. Joven de 33 años en Las Vegas, Ariel Murcia, un joven en este municipio de Atima, Santa Bárbara, con una tremenda asamblea, joven de 30 años, es Ron, que cuando se presenta, le digo, mira, tienes que tomar modelos, tienes que ver cómo se hace política, cómo se construye, cómo se organiza. Y entonces él está muy fuerte ahí también. Y en Nueva Celilac, que es un municipio que ya he asistido varias ocasiones, conozco las aldeas, conozco las caseríos, yo estoy recorriendo, a mí nadie me va a hablar de Honduras, yo voy a recorrer los 298 municipios con sus aldeas, caseríos, y ahí en Celilac estuve enfrente de la fachada, en frontispicio de lo que fue la catedral, la iglesia que tuvo aquel pueblo fundado, el antiguo Celilac, y conforme a la historia, una enfermedad del cólera terminó la población y tuvieron que emigrar y fundarlo en otro lugar. Ahí lo están viendo las imágenes. Ese lugar fue muy emblemático. Le digo que has hecho esta reunión aquí, así que te doy una instrucción, un mandato. Le digo que aquí tienes que venirle a hacer un cabildo abierto, porque esto tiene que ser un recuerdo permanente. Ahí está en la mera, así fundamos la resistencia, le digo, en las calles, en los lugares públicos. Aquí, enfrente de esta fachada de esta iglesia de los 1600, le digo, 200 años de historia, lo saludo aquí, le digo. Así que, Toñito, a trabajar fuertemente para ser el alcalde de Libre en Nuevo Celilac. Y así voy organizando con cantidad de jóvenes diputados, un doctor en odontología que es el encabeza,
el doctor Sabin Martínez y todos los candidatos. ¿Usted en este momento tiene estructura en cuántos municipios? Estamos trabajando en los 18 departamentos, estamos presentando candidatos a alcaldes y alcaldesas en los municipios de Honduras. Hay muchísimos donde vamos a ganar muchas candidaturas a la alcaldía, a la diputación, y estamos trabajando para ser el candidato a la presidencia del Partido Libre. Y aquí entra esa figura, esa metáfora. Eso lo voy a decir yo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Le han pedido a Razo del Tomé que desista de su precandidatura presidencial? No, ya a estas alturas nos ¿Pero conocen. sí se lo pidieron? No, es que somos rebeldes, ya nos conocen, que nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie. Nosotros ¿Ni a Mel Zelaya? A nadie. ¿Que es el coordinador general del nadie. Nosotros creemos que el país le pertenece al pueblo y es con el pueblo que queremos el compromiso, es con el pueblo que estamos trabajando, es con el pueblo que estamos organizando. Y lo he dicho, yo no quiero compromisos ni con ninguna élites, ni con grupos económicos, ni con oligarquías, ni compromisos con el pueblo. Quiero ser presidente para servirle al pueblo. Quiero ser presidente para que usted diga, hoy sí tengo un presidente cercano, hoy sí tengo un presidente para los campesinos, hoy sí tengo un presidente para las mujeres, hoy sí tengo un presidente para los jóvenes, hoy sí tengo un presidente para atender los sectores económicos, para entender la empresa privada, hoy sí tengo un presidente para entender a los sectores populares, a los sindicatos, a la clase trabajadora. Yo voy a representar a los trabajadores de Honduras, voy a hacer que sus derechos se representen, pero también, voy a decirlo, voy a poner muy claramente que para eso nos eligen como autoridades. Vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir el narcotráfico. Ya lo he dicho, la primera resolución que voy a tomar una vez que sea juramentado en el Estadio Nacional es firmar la restitución del tratado de extradición. Entiendo... ¿Fue un error realmente esto? Sí, no hay ninguna duda que esa es una decisión que no corresponde en este caso a la visión de cómo enfrentar a estos cárteles. Para enfrentar a cárteles transnacionales se necesita la colaboración y los convenios de participación con demás naciones. No se puede enfrentar a un grupo transnacional de criminales una nación sola. Tiene que enfrentarla colaboración, cooperación, convenios transnacionales entre países para poder enfrentarlos. Y esos son el tratado de extradición, esos son la asistencia judicial para recibir pruebas, esos son los procesos del Interpol. Por ejemplo, Honduras está obligado a aplicar la Interpol cuando vienen las órdenes de capturas internacionales y así los demás países cuando Honduras libra una orden de captura internacional. Yo al pueblo le explico que estas cosas es producto del avance de la colaboración entre estados, porque como muy bien lo ha planteado aquel pensador de la política internacional mexicano, Benito Juárez, entre las naciones y entre los pueblos el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo mismo es entre las naciones y entre los pueblos, entre las personas. Cuando usted colabora y coopera es para bien de todas las comunidades, para bien de todo el pueblo, porque los grupos transnacionales, estos cárteles, no tienen frontera, a ellos no les importa. No, miren que el otro lado de Guatemala, no les importa. El otro lado de Estados Unidos no les importa. Lo que les interesa es su negocio ilícito, su negocio criminal. Entonces los países tienen que establecer relación con las otras naciones donde las fronteras son diferentes para poder colaborar. Aquellos que nos ayuden a nosotros y nosotros colaborar con los otros estados. Sí. Ahora bien, ya entrando en materia, usted plantea 7 ejes dentro de su propuesta de gobierno. ¿Cuáles son esos ejes? Bueno, están muy claros, que los planteamos en estas bases, que ya lo hemos mostrado y que quiero que quede registrado que yo soy un precandidato, que tengo un documento preparado y que hemos lo ido consultando y que en este documento está reflejado el pensamiento construido colectivamente. Tenemos el eje de economía y generación de empleo, con una serie de cantidad de Hay algo interesante dentro de este punto. Usted, por ejemplo, en esta parte de economía, Razo del Tomé plantea que va a capitalizar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, lo conocemos como Banadesa, para que sea a través de recepción de remesas y la creación de préstamos hipotecarios orientados al área rural. Usted se está adelantando justamente a este gran reto que va a tener este año y el próximo año por las deportaciones, porque eso es inminente.
Si nosotros tenemos que generar que Banadesa, que es el banco de todos, que es un banco público, un banco nacional, nosotros tenemos que forjarle condiciones para que también pueda ser un banco que pueda captar remesas. Si capta remesas y que pueda llevarlo a las comunidades, va a tener también al utilizar el dinero por ahí, el flujo, va a tener capitalización y va a tener un beneficio el banco. Pero como el banco es público, no tiene que tener un propósito de acumular riqueza, sino que eso debe ser utilizado en el pueblo. Y por eso digo, generemos las condiciones de captar remesas y también impulsemos un proceso de que a través de Banadesa construyamos viviendas en el área rural. Y ahí viene lo que usted planteaba sobre el tema de migración. Muchos de los hondureños que yo conozco, jóvenes y de todos los áreas rural, me dicen, nos vamos de aquí porque necesitamos ir a poner allá en Estados Unidos el trabajo para poder hacer un techito, para poder hacer una casita, para poder tener mi vivienda. Si nosotros le damos a Banadesa la posibilidad de prestar hipotecariamente para el área rural y construir 100.000 viviendas, quiero construir en el área rural, eso va a generar empleo, va a mejorar la economía y eso va a hacer que la gente se arraigue en su municipio, en su comunidad. Mira dónde ando ahí, en comunidades donde la gente, si tiene la oportunidad de hacer su casa, no tiene por qué salir de ahí. Si son lugares hermosos los que tenemos como país, son zonas productivas. Una vez que la gente tiene su vivienda y que puede tener oportunidad de trabajar, nadie va a querer migrar de Honduras por una expulsión económica. Si se quiere ir como un derecho natural de aspirar, porque quiere graduarse en China, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pues que sea un derecho de él, como un derecho humano, pero no porque tenga la necesidad de tener que salir para poder hacer una casa. 100.000 viviendas quiero impulsar de la construcción de viviendas en el área rural y 100.000 viviendas en el área urbana. Eso va a ser una gran generación de empleo. Son 200.000 viviendas las que pretenden. En los 4 años, sí. En cada uno de los lugares 100.000. ¿Por qué digo este tema? Porque he tenido mucha conversación con la Cámara Hondureña en la Industria de la Construcción y me dice, tomando medidas, como usted conoce ya toda esta temática, podemos lograr 200.000 viviendas en 4 años y la demanda que hay en Honduras es más de 1 millón de viviendas. Entonces 200.000 nos va a permitir en estos 4 años de mi gobierno estabilizar 200.000 familias, porque al final una vivienda significa una familia. Una familia y significa generación de empleo, significa impulso económico, significa crecimiento. Y ahí viene el otro gran componente, que es el agro. Porque cuando yo hablo del proceso agroindustrial, ahí está lo que le decía de la iglesia, ¿ves? Ahí lo mostraron, de 1800, o sea, tiene 200 años. El agro, si nosotros impulsamos producción en el campo, si impulsamos que la gente pueda producir, impulsando la caficultura, yo voy a fortalecer a los productores de café directamente. Como yo soy productor 4ª generación, yo sé cuáles son las trabas que hemos tenido los productores. Nos vamos a saltar a los intermediarios y vamos a ir directamente al productor para que el dinero que llegue a su bolsa lo pueda implementar en sus fincas de café y genere más empleo. Voy a impulsar a los productores de granos básicos, voy a impulsar, como dice la Constitución, un proceso efectivo de reforma agraria, pero no solamente ubicar a las asociaciones campesinas en la tierra, sino que acompañarlos con el proceso de mejoramiento de tecnología, de semilla, de capacitación y generar entonces una agroindustria. Eso nos va a permitir empleo, nos va a permitir generar la comida a precios más bajos y nos va a permitir producción. El gran segundo componente de empleo. Aquí quisiera hacer una parte. Usted conoce muy bien el problema de la inseguridad jurídica y es uno de los graves problemas que Honduras enfrenta, porque lamentablemente no hay un sistema de... porque hay que decirlo, la reforma agraria que se aplicó en tiempo de López Arellano no era mala. Lo que sucede es que no se establecieron mecanismos, los campesinos vendieron y después los familiares de estos quisieron recuperar y obviamente eran tierras muy productivas porque recordemos, el Valle del Bajo Aguán fue gente desplazada, eran campesinos desplazados a quienes dieron su parcela, que no lo supieron administrar y que tal vez no se les dio la debida asistencia técnica, asistencia jurídica. Eso ha venido a desatar el crimen organizado, porque hay que decirlo con todo, el crimen organizado se ha apoderado de todas estas zonas
porque no solamente estamos hablando de la parte agrícola, la parte minera, la parte forestal. Ahí Entonces, le quiero decir ¿cómo que el modelo... usted va a reordenar esta parte? Porque en estos momentos las invasiones es una de las causales por las cuales los inversionistas no vienen a Honduras por la inseguridad jurídica. Primero tenemos que desbrozar este tema. La reforma agraria es constitucional. En el 90, con el neoliberalismo, Callejas impuso una ley que se llama Modernización del Sector Agrícola y de forma embaucó a los campesinos, diciéndoles que podían vender la tierra que es de reforma agraria. Las tierras objeto de reforma agraria deben de tener un concepto muy claro. Son intransferibles, no deben de ser objeto del tráfico mercantil, porque son tierras adjudicadas por el Estado para que allí se asienten los campesinos y desarrollen, y de generación en generación la pueden seguir transmitiendo. Porque si no pasa esa trampa que les hizo el neoliberalismo de decirles que podían vender y les decía que se podían jubilar, que tienen derecho a comprar su refrigerador, su carro y retirarse. El proceso de producción agrícola entre las familias campesinas debe de permitir que su siguiente generación continúe desarrollando. Y por eso hoy tenemos la conflictividad social. Es producto de ese neoliberalismo y de esa fraude y de ese engaño que le hicieron a los sectores campesinos que tenían el derecho constitucional de tener ese proceso de reforma agraria. Entonces hay que volver a construir un gran acuerdo para desarrollar estabilidad y poder generar una solución a este conflicto. Yo lo he discutido en el Congreso Nacional, lo he planteado, que debemos de reflexionar, pero aquí hay muchos temores, porque aquí élites también lograron a través de este tema acaparar grandes cantidades de las tierras más fértiles de Honduras y ahora ellos tienen ante ellos la posibilidad de que nuevamente esas tierras sean objeto de reforma agraria. Pero además hay otras tierras que pueden ser objeto de reforma agraria y ese es el proceso que debe realizarse, un proceso verdaderamente estructurado, verdaderamente establecido y con una reforma agraria como lo manda la Constitución de la República. Solo los países, Enma, y con esto quiero dejarle muy claro a BTV, solo los países donde hay reforma agraria y donde se le da tranquilidad al campo logran el desarrollo. Y a los inversionistas les decimos nosotros vamos a generarles las condiciones para que su inversión sea respetada, para que puedan invertir en el país. Lo que necesitamos es tener unas reglas que nos permitan definir cuáles son las tierras a donde van a ser objeto de reforma agraria, cuáles son las tierras para el desarrollo industrial, cuáles son las tierras que tenemos que impulsar también para la sostenibilidad de la producción, para la soberanía alimentaria y para el desarrollo de Honduras. Con esos componentes nosotros logramos el desarrollo del país, el despegue del país, pero aquí los últimos gobiernos, y quiero decir hasta mi partido, no ha querido tomar con seriedad este tema, que es un tema que tiene ahorita en este momento en Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, yo fui juez en esa zona, un enfrentamiento entre campesinos y campesinos. Eso no puede ser, o sea, para eso es el Estado, tenemos que buscar medidas que den paz y tranquilidad en el campo para el despegue y el desarrollo de Honduras. Sí. En el parte económico, ¿qué otro punto ustedes tienen? Bueno, tenemos un programa de empleo verde. Quiero generar oportunidades para jóvenes que cuiden el bosque, que cuiden las cuencas de agua y que eso le va a permitir entonces tener allá en sus comunidades empleo. Tengo también el emprendimiento, las MIPYMES. Nosotros entendemos que los que más emplean, que más empleos generan son las MIPYMES y voy a impulsar MIPYMES a través de préstamos directos avalados por el Estado. Y aquí entran ustedes, guerreras, mujeres queridas, cuando uno las mira con qué fuerza emprenden, cómo van desde elaborar, me he parado a platicar con las que elabora las que son tan sabrosas estas de coco, las tabletas de coco, todas estas, 7 puestos de enero aquí, me dijo el otro día una señora, y la que está allá, 5, me dice, o sea, solo lo que necesitan es ese impulso para que puedan seguir generando empleo, y eso lo voy a desarrollar. Y cajas rurales y cooperativas productivas. Con eso vamos a generar muchísimo empleo y vamos a llevarle dinero para que usted pueda producir. Sí. Ahora bien, este es en la parte económica. ¿Qué va a pasar en la parte de salud, educación, que son las deudas históricas
que tienen los gobiernos, porque vamos a ser parejos, todos los gobiernos tienen una deuda histórica. Eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que en breve regresamos en este diálogo con el precandidato por el Movimiento Morena del Partido Libertad y Refundación, el abogado Russell Tomé. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el precandidato por el Movimiento Morena del Partido Libertad y Refundación, el abogado Russell Tomé. Él ha sido tajante en este primer segmento. Él dice, si yo soy presidente, lo primero que voy a hacer es restablecer el tratado de extradición, porque él considera que la lucha contra el crimen organizado tiene que ser transnacional. No puede Honduras asumir una responsabilidad. Nos habla también que sí hay un descontento dentro de la base de Libre porque existe mucho mapache en el gobierno. Y eso pues ha generado este movimiento, podemos decir, y él está tratando de aglutinar a todo ese pueblo que quiere un cambio, que anhela un cambio. Él dice, nacimos en las calles como movimiento con un claro mensaje. Nos ha hablado también de su parte en la parte económica, apoyar las MIPYMES, hacer un cambio en la reforma agraria del país y fortalecer Banadesa, porque él piensa también, además, construir 200.000 viviendas. Esa es su meta. Él ya tiene los ejes de su plan de gobierno. Antes de iniciar en materia de salud y educación, que recordemos que fue la lucha por lo que la alianza de oposición llegó al poder, porque también se nos debe de olvidar. ¿Cuál es la propuesta? Pero antes de entrar en ese punto vamos a leer algunos mensajes porque ya tenemos varios para que ustedes, ¿qué opinan nuestros televidentes? Dice Fernanda Abigail Gutiérrez Casco, próximo presidente de Honduras. Uriel Portillo dice, Russell, usted no tiene los pensamientos de Rixi Moncada, le comenta este televidente. Con Russell se recupera el sentimiento revolucionario resistente. Fuera esos mapaches, dice este televidente. Con Russell nacimos en la resistencia y con él vamos a gobernar. Somos los auténticos libre revolucionarios, dice este otro televidente. En el hipotético caso de no ganar las internas, ¿se unirá a Rixi o buscará una alianza con los liberales? Aquí me paro. Bueno, quiero primero decirle que nosotros hemos venido luchando contra el bipartidismo que ha representado las mafias de poder, las fuerzas oscuras que han generado pobreza, exclusión, que generaron toda esta situación, incluso ese bipartidismo de un golpe de Estado. Yo represento ese pueblo que en las calles estuvimos todos los días luchando contra el golpismo y logramos fundar una resistencia, y de esa resistencia nació el Partido Libre. Hoy nosotros, con ese anhelo, cuando ustedes están apoyando a Russell Tomé, están apoyando a esas mujeres luchadoras, a los campesinos, a los jóvenes que anhelan con una mejor patria. Así que eso es lo que yo espero para el 9 de marzo. La pregunta es para ustedes, para cada uno de ustedes que me está viendo. Yo les pido que apoyen a Morena Libre, que nosotros somos el movimiento que más está creciendo dentro, a nivel de todo este proceso político, el movimiento que está demostrando que así es como el pueblo quiere ser recibido, proximidad en su candidato. Quieren un presidente cercano, quieren un presidente que vaya a sus casas, quieren un presidente que los salude, quieren un presidente que los mire a los ojos, quieren un presidente que les diga que va a estar para servir, que va a estar para atender. Mire cómo hemos logrado hacerle un cambio a toda la política internacional, mire cómo hemos logrado demostrar que esto es lo correcto. Cuando hablamos a favor del pueblo hondureño, mire cómo todos ahora, todos los candidatos, todos están diciendo lo que ha planteado Russell es lo correcto, hay que volver al tema de la extradición. Todos, de todos los partidos, incluso la candidata del oficialismo ya está siguiendo mis planteamientos, porque eso es lo correcto. Yo hablo en base a lo que el pueblo ocupa. Si usted no gana la presidencia, si usted no obtiene la candidatura, ¿va a seguir con Libre? Yo soy fundador del Partido Libre. Estoy en este partido y estoy trabajando para que Libre llegue a la segunda gran victoria. Yo le lanzaría la pregunta hacia el otro lado, Emma. Durante estos 12 años se ha demostrado que Russell Tomé, este hombro, paso a paso estuvimos trabajando para que Xiomara fuera presidenta. Ahora yo le pregunto al oficialismo, si esa base de Libre dice, es Russell que es el candidato a la presidencia, yo quiero que esa estructura del oficialismo venga
y arrime el hombro y nos lleve a casa presidencial. Ese debería ser el comportamiento que yo estoy esperando de ellos, del oficialismo, cuando... ¿Usted se mantiene firme con Libre, entonces? Es que nosotros somos fundadores del Partido Libre y además estamos seguros que el 9 de marzo nuevamente la historia de David se va a repetir. El pequeño David tenía dos cosas, la fe en Dios y esa onda con la que logró derrotar a Goliat. Nosotros tenemos dos cosas también. Tenemos la fe en Dios y al pueblo que nos va a permitir lograr derrotar los Goliat. Y los Goliat de ahora no son una persona, los Goliat son ese sistema tradicional de la política, ese sistema de imponer, ese sistema de no dejar que sean los pueblos los que decidan a través de las urnas. Yo estoy construyendo junto al pueblo, con Morena, este espacio de participación para que usted pueda tener su decisión. No deje que nadie lo imponga, no deje que nadie decida por usted. Es usted que tiene que decir, cuando esté frente a la papeleta, sea rebelde, sea libre, sea ese militante de base, deme ese respaldo a este fundador del partido, a este que ha estado con ustedes, a este que ha construido en las calles junto a ustedes, a este que ha enfrentado mafias de poder, que enfrenté al golpismo, que enfrenté a las bayonetas, que no tuve miedo, que no salí huyendo y que estoy aquí con ustedes y que aquí voy a estar trabajando para el desarrollo de Honduras. Apóyeme con su voto, vote por Racel Tomé y usted va a sentir que está votando por un hermano. ¿Con un sí o con un no? ¿Apoyaría a Rixi? Yo le estoy diciendo que soy fundador del partido, más bien ¿sí o no? La pregunta es no me quiere hacia decir ella. Sí. No, es que la pregunta es para ella. Yo estoy trabajando para ganar las elecciones. Si usted ve ese esfuerzo que hacemos es recorrido en toda Honduras. Creo que no hay candidato que haya logrado recorrer el país como estoy recorriendo. Yo estoy yendo a los caseríos, a las aldeas, no a las cabeceras municipales, en vehículos, no en helicóptero, en esfuerzo. No paramos de trabajar. Ayer vine a medianoche, tenía este compromiso de estar hoy con Emma Calderón temprano y estoy muy a gusto con ustedes compartiendo. Entonces, el mandato que voy a recibir es para unir al partido. Ese mismo día estaré llamando, cuando logremos esa candidatura, a todos los demás dirigentes de mi partido para que me vengan a ayudar y por supuesto estaré llamando a Rixi para que venga a acompañarnos a este proyecto de unidad del partido. Sí. ¿Cuál es su propuesta en materia de educación y salud? En educación yo se lo digo al pueblo hondureño, necesitamos una nueva currícula educativa, necesitamos un nuevo hondureño y hondureña, vamos a hacer un proceso de transformación en la educación con ese nuevo hondureño y hondureño que vamos a formar. Voy a impulsar las escuelas pilotos bilingües, en cada cabecera va a haber una escuela bilingüe pública para los hijos del pueblo. Pero que me alegra que estas ideas nuestras estén generando un cambio en la mente de muchos, porque conducir no es imponer, no es mandar a través de la imposición, sino que influenciar. Escuché recientemente a Aldana, a quien le mando un saludo, al candidato a alcalde, que ya está verbalizando esto que estoy por todo el país impulsando, escuelas pilotos públicas bilingües, que ya está diciendo que él va a dejar recursos para que en la capital también se establezcan escuelas bilingües públicas para los hijos del pueblo. Porque obviamente lo que yo vengo diciendo es que mis hijos, los hijos de la gente, que clase media, los mandamos a escuelas bilingües privadas. Pero ese no es el proceso de desarrollo para el país. Para eso estamos como Estado empujando más para el pueblo, para que sean más los jóvenes que puedan tener el conocimiento del inglés. No está malo que los que podamos lo mandemos a las escuelas privadas, pero quiero tener escuelas públicas, bilingües, pilotos, una por cada municipio. Voy a crear más plazas para docentes en educación intercultural bilingüe, es decir, para los pueblos afros, para los pueblos de habla inglesa, para los pueblos misquitos. Voy a apoyar la creación de una universidad afro para todos estos pueblos afro, una universidad específica para ellos, donde puedan ellos establecer los perfiles y logremos tener un espacio educativo. Voy a impulsar el programa de beca Francisco Morazán, siempre con educación a nivel nacional. Es un programa que aquí lo he mostrado con ESMA, que todos los años becamos 3.500 jóvenes de los colegios públicos del departamento de Francisco Morazán, porque en este momento yo tengo el mandato de ustedes por este departamento para ser congresista, pero ahora quiero el mandato a nivel nacional para que este programa yo lo pueda poner en todo el país como presidente de la República, que sea un programa que quede ya para todas las generaciones, recordando a nuestro prócer Francisco Morazán, que estableció
que la educación elemental es el alma de los pueblos libres, es decir, hay que educar a los pueblos para que los pueblos desarrollen. Aquí quisiera hacer una consulta. Usted ha dicho que habla con Francisco Morazán. ¿Es una metáfora o es que tiene sueños con él o mensajes? No, pregunto. Por supuesto que el pueblo... Y me ha gustado muchísimo que hemos logrado rescatar el pensamiento morazánico y la gente está muy pendiente, dice Russell pasa pendiente hablando con Morazán. Nosotros hablamos con los próceres, pero hablamos a través de su pensamiento, a través de sus libros, a través de sus textos y a través no es que le viene un pajarito ni nada de eso, ¿no? ¿Dónde yo pregunto? ¿Va? No es que me lo manda por WhatsApp o por un Twitter. Morazán dejó su pensamiento y sigue siendo tremendamente vigente. El pensamiento de Morazán después de 200 años, la visión de la integración de Centroamérica, la visión de impulsar la educación de los pueblos, la visión de que la grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino que por la dignidad y el honor de sus hijos. Ese patriotismo, ese es el que nos movió y ese fue el que yo recibí, esa voz de ese espíritu que me dijo, es ahora a rescatar este Congreso de las manos de la conspiración que lo quería entregar. Fue Morazán entonces que le inspiró la patada. El 21 de enero del 2022 fue Morazán, ese espíritu de Morazán el que me dio ese impulso para lograr rescatar el Congreso de las manos de aquellos que se lo querían entregar a la narcodictadura. Y ese Congreso, no lo olviden, hoy está del lado del pueblo. Si no hubiera hecho ese acto, esa acción revolucionaria, patriótica, valiente, probablemente le hubieran dado un golpe de Estado a Xiomara. Probablemente estaríamos en las calles, probablemente algunos estaríamos o no con vida. Pero la historia es que hoy aquí estamos, que el Partido Libre está dirigiendo los tres poderes del Estado, que después nos correspondió una gran lucha para lograr elegir la Corte Suprema de Justicia, elegir el fiscal general, seguir impulsando a través de este Congreso, que lo colocamos del lado del pueblo. Quedó en la historia que juramenté a Luis Redondo, a Hugo Noé y a Angélica Smith para que estuvieran como miembros de la Junta Directiva Provisional. Eso ahí está en la historia. Y eso ha generado 2-3 años de análisis y todo, pero al final no han logrado algunos todavía comprender que la soberanía le corresponde al pueblo y que yo soy esa voz del pueblo y que hoy le estoy diciendo al pueblo, no solamente quiero ser su voz, quiero ser su presidente, quiero ser el presidente que los reciba, quiero ser el presidente que coloque el Estado de su lado, que pueda decirle, claro que podemos desarrollar este país, claro que podemos impulsar grandes cambios, sí, que tengo la capacidad de sentarme con la empresa privada, con los sectores privados y desarrollar. ¿Va a ser ¿Usted va a ser abierto al diálogo con todos los sectores? Voy a ser, y por eso Morena Libre tiene para reducir y en síntesis poder plantear cuál es la visión de socialismo que a nosotros nos parece la que puede implementarse en Honduras. El socialismo que implementó ANLOT en México, Andrés Manuel López Obrador, ese socialismo que habla con la empresa privada, que representa a la clase trabajadora y que impulsa un proceso de revolución de conciencia. Ese es el socialismo que nosotros vamos a implementar en Honduras. Tenemos más mensajes que vamos a dar lectura. Dice Russell, ¿por qué no volvió al Partido Liberal? Creo que el partido lo necesita. Usted es un gran candidato honesto y directo. Usted en Libre no tiene futuro, ya que Libre no cumplió sus expectativas. Dice, es un fracaso, nos dice este televidente. Margie Gómez dice, próximo presidente de Honduras. Elia Galeano, viva nuestro próximo presidente Russell. Margie Gómez, Russell, Tomé, vamos todos y todas, dice este otro mensaje. Everluque dice, el movimiento de las convicciones de la dignidad y las transformaciones del pueblo, Russell, Tomé presidente. Wilmer López dice, en nuestro país ningún político le importa lo que el pueblo esté pasando, mentirosos todos, dice. Roberto López, saludos líder, máximo y próximo presidente de Honduras. Es lo que nos dicen Morena Libre, dice Nueva Celilac, el verdadero candidato que representa al pueblo, Russell, le conviene al pueblo, nos dice este otro televidente. Buenos días, Russell, soy de la Rivera Hernández, dice, aquí donde está la sede de su movimiento, para sumarme a usted, nos dice este televidente. Bueno, quiero agradecer todos los mensajes de respaldo que estamos recibiendo de nuestros compañeros a nivel nacional, candidatos a alcaldes, diputadas, todo un tejido, son miles de familias que se aglutinan en torno de Morena. Es un pueblo, el que está aquí es un pueblo digno, es un pueblo valiente, un pueblo decidido. Y a la última que nos pregunta, en la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, llevamos de candidato a alcalde al abogado Ricardo Panchamé, Roberto Mejía,
primer diputado que es del sector de Chamelecón. Yo ya anduve caminando de casa en casa en el sector de Chamelecón, ya estuve en cofradía caminando de casa en casa. Quiero decir que estoy enterado de los problemas que nos faltan ahí de infraestructura. Es difícil ahorita el tránsito en la carretera y en San Pedro Sula. Hay muchas situaciones que se están efectuando, pero que vamos a tomar desde el gobierno medidas para poder resolver muchos de estos problemas. El tiempo se nos va, vamos rapidito. Sí me gustaría dos temas, salud y seguridad. Bueno, en seguridad quiero decir que voy a impulsar más policías. Quiero tener 3 policías por cada 1000 habitantes, como dice la recomendación de la ONU, unos 35.000 policías. Vamos a dotar de equipos tecnológicos. Mire el último video, el que dijo vencer o morir, con aquel fusil y con el teléfono celular, aquel policía en Olancho, demuestra la desventaja que él tenía, porque tenía que tener celular para después mostrar que eran ellos los que estaban cometiendo una infracción, un acto totalmente sancionado por la ley. Entonces ahora a los policías yo les voy a comprar equipos tecnológicos para que anden las cámaras en sus chalecos, ya tengan que usar con las 2 manos sus fusiles. También voy a poner más cámaras, más tecnología, y además voy a impulsar un proceso de confianza entre el pueblo con sus instituciones, y ese proceso de confianza del pueblo nos va a permitir adelantarnos. Va a haber una información de inteligencia que nos va a permitir, al adelantarnos, tener las condiciones para resolver este tema muy importante a través de un reconocimiento, una redistribución al que pueda informar y adelantarse de quiénes son los cabecillas, quiénes son los autores de los crímenes. Y en el caso también de la seguridad, voy a tener una relación muy cercana con la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar correctamente la ley. Vamos a endurecer las penas, no puede seguir las penas de bagatelas para los delitos de corrupción, vamos a castigar la corrupción. Nosotros entendemos que la corrupción mata, que la corrupción destruye, que la corrupción lo deja sin esperanza al pueblo hondureño, que la corrupción se roba los hospitales, se roba las escuelas, se roba las oportunidades de empleo. Entonces vamos a sancionar fuertemente la corrupción. Yo tengo la convicción que desde la presidencial voy a dar un ejemplo de cómo deben ser las cosas para que el que se salga de la línea inmediatamente va para afuera y va a ser sometido al proceso que corresponda, porque esa es la forma que nosotros creemos. El ejemplo arrastra. Y en el tema de salud, yo creo muy firmemente que la salud debe ser una salud con un modelo universal, preventivo, y voy a generar una colaboración a través de articular la Secretaría de Salud con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tienen que articularse, no puede estar dividido esta situación que impide que cuando primero llega el trabajador al Seguro Social, después al terminar, sí termina cuando no hay capacidad en el hospital público. Entonces tenemos que unirlos los dos para que haya una situación de médicos especialistas que estén disponibles para todo el pueblo. ¿Cree que el Partido Libertad y Refundación le falló en ese gobierno en la parte de salud del pueblo hondureño? Está trabajando en hacer hospitales, pero yo creo que lo que necesitamos es un giro al sistema de salud pública, en el manejo de los medicamentos, en tener seguro en cómo se va a distribuir los medicamentos, que cuando el ciudadano llega pueda decir, me recibieron, me atendió el doctor y tengo acceso a la medicina. Porque lo más doloroso es cuando la gente llama y me dice, necesito que me ayude para comprar la medicina. Entonces eso yo lo voy a cambiar y eso lo vamos a hacer muy bien. Esa es la revolución que vamos a hacer en el tema de los medicamentos. En la parte de, porque ya estamos sobre tiempo casi, pero sí me gustaría en la parte de desarrollo social. Usted habla de su plan de garantizar pensiones dignas. Este tema es bastante susceptible, pero ¿qué pretende hacer con esto? Bueno, a los mayores de 70 años que han sido excluidos del sistema, que no tienen ninguna jubilación, ninguna pensión, he revisado y es justo que nosotros le demos una pensión universal. Y eso va a ser a través de transferencias bancarias. Y ahí entra una situación que dice la gente, ¿por qué pensar en estos señores y señoras de 70 años? Han contribuido por el país, han formado hijos, han trabajado y es indigno que no tengan cómo poder comprar sus propias medicinas, sus propios alimentos. Vamos a ponerles esa pensión. Esa va a ser universal a todos los de mayores de 70 años y va a ser directamente a una cuenta bancaria para que ellos lo reciban y puedan hacer, eso va a ser un flujo también económico.
Y además voy a implementar un espacio Amigos de la Lactancia Materna. Mire, esto me lo han pedido muchísimas jóvenes madres y me dicen, mire, nosotros ahora, las mujeres trabajan pues y necesitan tener un espacio donde puedan guardar su leche porque la llevan para sus hijos, pero aquí no hay ningún lugar donde hacerlo. No hay, ni siquiera los poderes del Estado han tenido un espacio amigo de la lactancia materna. Eso lo vamos a crear, vamos a asegurar un ingreso suficiente para que nadie se quede atrás. En Honduras nadie se va a quedar atrás, todos vamos a tener esa mano de protección social también del Estado, porque para eso los seres humanos hemos construido los estados. Los estados son para eso, para tender la mano a los sectores más vulnerables. Si ya los ricos, las oligarcas, eso, bueno, eso ya pueden comprar el boleto para ir al espacio, como es los MOX. No, nosotros vamos a trabajar para los sectores vulnerables, para el desarrollo y para el bienestar del pueblo hondureño. El tiempo siempre nos ha agotado. Su mensaje final a esa dirigencia, a esos militantes y simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, justamente cuando estamos ya próximos a esta votación. Primero agradecerle, Emma, la invitación y a todos ustedes, militantes de mi amado Partido Libre, a todos ustedes que van a ir el 9 de marzo a votar. Yo les pido que recuerden y que apoyen a este servidor de ustedes, a este hermano de ustedes, nacido en la finca bananera, que ha enfrentado a las mafias de poder, a las fuerzas oscuras, a los grupos oligárquicos y que ha sido siempre el genuino representante de este pueblo que aspira a mejores oportunidades. Yo voy a ser el presidente para los campesinos, el presidente para las mujeres, el presidente para los jóvenes, el presidente para los sectores populares, el presidente que va a velar por los derechos de las clases trabajadoras. Yo le pido que este 9 de marzo vote por Russell Tomé, vote por este nacido en los campos bananeros, vote por este hondureño que ama este país. Yo amo Honduras, amo mi pueblo, quiero lo mejor para el país y me he preparado para esto, para dirigir el país, para conducir el Estado, para formar un equipo, un gabinete de hombres y mujeres que trabajemos a favor del pueblo hondureño. Y usted va a poder ver que vamos a revertir esos indicadores que de 6 hogares, 4 están en extrema pobreza. Vamos a revertir eso, vamos a generar desarrollo, vamos a generar empleo, vamos a generar oportunidades. Yo no quiero a los jóvenes en caravanas de migrantes, yo los quiero estudiando, yo los quiero trabajando y los quiero viviendo en Honduras. Con ustedes, hombres y mujeres, con ustedes vamos a lograr la Honduras que soñaron nuestros próceres y nuestros mártires. Ese es el gran reto que estamos destinados a lograr, a concluir, a trabajar para hacerlo. Gracias por ese respaldo. Sí, muchísimas gracias al abogado Russell Tomé. Él es el precandidato a la candidatura por el Partido Libertad y Refundación. Estas elecciones que se van a llevar a cabo este 9 de marzo, a donde el Grupo BTV pues invita a todos los simpatizantes de todos los partidos políticos que participan, Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional, Partido Liberal, que asistan y elijan ellos cuál es el que representa mejor sus intereses, porque de eso se trata. Nosotros somos un foro abierto, aquí van a estar todos si Dios lo quiere y si ellos quieren, ¿verdad? Ya nos falta poco en este recorrido para que usted decida realmente quién de todos los precandidatos representa sus intereses y puede ser una solución a los problemas de Honduras. Los invito a que continúen con BTV. Ya está lista Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.